o pacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Gracias, Señor mío, te damos una vez más, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, que nos diste. Señor, de poder entender tu palabra, Señor, poder escudriñar, Señor mío, poder escuchar, Señor. Bendito eres por siempre, Padre. Señor mío, te ruego y seas con nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Padre. Te ruego, Señor, que quites toda disturbación, Señor, de nuestras mentes, así como de nuestros corazones, Señor. Que todo aquello que vaya a impedir, Señor mío, te lo ruego, lo refrenes, Padre. Y así, Señor, que poder escucharte de tu divina voz, Señor. Usa grandemente a mi hermano, Señor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermano Neto, que Dios le bendiga, mi hermano. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Bien, hermanos. Entonces vamos a leer la porción bíblica que teníamos y solo vamos a leer el verso 10. Vamos a repetirlo. Dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Primeramente, Padre, vengo, Señor, ante ti, Señor, que tú me perdones, Señor, mis faltas, y así también te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los acá presentes, los hermanos, Señor. Y también te pido, Señor, por el pastor, Señor, primeramente por su salud, porque tú le has puesto tu mano, Señor, y has usado los médicos, y sabemos, Señor, que todo viene de ti, y te damos las gracias, Señor. Yo también te pido, Señor, que por las gracias que tú, por haber dado esta oportunidad, Señor, yo sé que no lo merezco, Señor, pero gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que siempre tú lo has dado a cada uno, Señor. Y te damos las gracias, Señor, y te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, en esta tarde y noche hay algo que quiero compartirles, que el Señor me ha estado hablando durante no solo estos días, sino siempre. Y algo que quiero resaltar en este pasaje está en el verso 10. Sí, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos,
Dice, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Hay algo que este versículo, cuando lo había leído, y muchas veces se ha leído este pasaje, pero no sé, espero que en esta noche podamos entender realmente cómo a mí me ha estado hablando. No me ha dejado en paz este versículo, sino siempre Dios hablando. Aunque dice, así también dice vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se ha sido ordenado. Y la verdad, hermanos, quiero compartirle algo que yo no he hecho. Necesito hacerlo. Es lo que Dios me ha estado hablando. Y algo que me trajo a la memoria, y aún ahora que estamos en el colegio, estamos aprendiendo como líder, y digo, en el estudio, cuando vamos leyendo, y digo, ¿qué tan falto estoy? Ni siquiera podría uno decir, ni siquiera podría yo decir que estoy haciendo algo. No estoy haciendo nada. Y espero que en esta noche podamos, que algunos de los que estamos acá se pueda sentir como Dios me ha hablado a mí. Y el título es el deber de un siervo. Y vemos que el deber de un siervo es, y vemos, si lo vemos nosotros, a lo que nosotros podemos entender de un criado, de alguien que está bajo autoridad. Él no tiene la autoridad sobre sí mismo, sino está bajo autoridad. Y en este pasaje de las Escrituras que vamos a leer y vamos a poder entender, espero que podamos entender, o que Dios siga hablando como me está hablando a mí. Entonces, vemos que a través de las Escrituras aquí podemos ver, Dios, anteriormente el Señor nos está hablando. Desde el principio del capítulo nos acaba de hablar de la fe. Y no hay nada que podamos hacer y poder decir que lo he logrado. No hay nada que podamos hacer. Si es que nosotros nos damos cuenta de lo que no estamos haciendo. Y estaríamos dispuestos a hacer lo que no estaríamos haciendo, o estaríamos buscando qué hacer. Y eso es en lo que estamos faltos en esto. Quiero compartir lo que Dios me ha estado hablando. Entonces, hay una pregunta: ¿estoy haciendo lo que debo de hacer o no lo estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, hay una pregunta que se podría uno hacer, como yo me la hice. Si no lo estoy haciendo, ¿seré un siervo de Él? Y es mucho, hay muchas cosas donde podemos ver. Entonces, lo primero que vamos a ver es el reconocimiento de las obras. O sea, podríamos venir, yo podría venir a decir y todo lo que estoy haciendo, pero si yo reconozco, ni siquiera podría decir que estoy haciendo algo. Y así quisiera que me reconocieran. No.
No es así. Entonces, y sabemos de que cuando a alguien se le reconoce es porque ha hecho algo. Yo he escuchado en cuanto a los que trabajan trabajan por hora o por producción. Entre más haces, más te reconoce. Pero para nosotros no es así. Y para eso quiero que vayamos y veamos, vayamos al libro de Romanos 6:17. Creo que son rápidos para encontrar la Biblia porque yo todavía no lo hallo. Bien, Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y aquí es cuando empezamos viendo, es empezar a reconocer, o sea, el reconocimiento. ¿Cómo es que nosotros podemos darnos cuenta? ¿Será que nosotros hemos puesto en la mente? Dice, pero gracias a Dios. ¿Será que estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado? Con lo que Dios nos ha dado solo con el de ser hijo. Solo con el único, con una sola palabra, el de ser hijo. ¿Por qué el ser hijo de Dios, estar agradecidos? Porque todo lo que el Padre tiene, ¿de quién es? También es del Hijo. Y el Hijo es el único que puede obtener lo que el Padre tiene. Por ejemplo, yo he visto allá donde en Guatemala, donde yo vivo, bueno, vivía, ahorita actualmente no estoy viviendo ahí, pero de donde yo vengo, había un señor que nosotros le decíamos, era el único que tenía muchísimo dinero, propiedades y automóviles, era el único del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que cuando él falleció, todas sus pertenencias, todo le quedó a los hijos. Por más que había otro que decía, ¿cómo hubiese sido yo hijo y decía el nombre del Señor. Y yo no lo había entendido, porque dije, ¿pero por qué? Dice, porque aunque sea un carrito de esos que apenas camina, pero aunque sea eso me hubieran dado. Y decía, no, aunque sea unas cuantas ovejas del rebaño. Pero como no era hijo, por más que él deseaba tener, no le tocaba. ¿Y cuántos de nosotros estamos agradecidos? Dice, pero gracias a Dios que aunque dice, eras esclavos del pecado, y ahí viene, dice, ¿habéis obedecido de corazón? Nos tenemos que hacer un examen, como Dios me está hablando a mí y dice, examínate. Si es que habéis obedecido de corazón, dice, a aquella forma de doctrina de donde Dios nos sacó. Y vemos, dice, a la cual fuisteis entregados, dice, y libertados del pecado. Y vinisteis a ser siervos de la justicia.
aunque nosotros lo neguemos, que para ser siervos de Él, reconocer, nosotros servíamos al mundo. Y aunque nosotros digamos no, sí servíamos. Y ahí, sabe, es algo interesante porque ahí éramos felices, porque no había algo que nos oprimía o nos sentíamos obligados. Éramos entregados totalmente al servicio del pecado. Entonces vemos aquí que podemos empezar. ¿Será que estamos agradecidos nosotros con lo que Dios nos ha dado? Vemos que es reconocer, no por lo que nosotros queramos hacer, nosotros no podemos hacer nada por nosotros. Pero ¿será que estamos agradecidos con el Señor? Y vemos, bueno, no podemos hacer nada. Y vamos a leer el 19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, lo mismo que estábamos viendo, y a la iniquidad. Y aquí debemos de ver, así como nos presentábamos, y dice, así también, así ahora, dice, para santificación, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces aquí vemos nosotros que debemos de reconocer y debemos de empezar a buscar nosotros en qué podemos servir. Porque un criado o alguien que está bajo mando busca qué hacer. No sé si les ha pasado, pero yo recuerdo la primera vez que yo empecé a trabajar, bueno, uno de los primeros días que yo empecé a trabajar en la mecánica. Yo veía a la mayoría, se ponían a trabajar y se entretenían y, como dicen, matan el tiempo. Y yo venía y le preguntaba al señor encargado y le decía, ¿qué más necesito hacer? Y terminaba lo que tenía que hacer, ¿qué más necesito hacer? Y a veces eso es lo que me hace a mí recordar que digo, ¿cómo para un trabajo yo siempre buscaba qué hacer? No me gustaba estar no haciendo nada. Y digo, estoy falto para el Señor. Porque así como buscaba yo para buscar de hacer algo, digo, yo estoy falto. Por eso es que la palabra del Señor a mí me está hablando y repitiendo y repitiendo. ¿Cómo para ese trabajo si lo buscabas? ¿Y qué era lo que me daba el trabajo? Era el dinero. ¿Y cuánto más debería buscarlo ahora que tengo vida eterna con el Señor? Que soy hijo de Él. Y es algo que podíamos empezar a notar. No sé si solo a mí la palabra de Dios me ha estado hablando. También así lo presentemos, dice, para servir a la justicia. Y quiero que vayamos a Job 22. Job 22. Job 22, 2.
como decía, no recuerdo quién hermano que dice, no le digo el versículo porque me ganan. Y dice 22:2 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Dice, la segunda parte dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces, no es que si nos está pasando eso, es porque nosotros nos damos cuenta, dice, traerá el hombre provecho a Dios. No, dice al contrario. Y digo, y ahí es cuando siempre me pongo, dice, si eso es lo que está sucediendo en mí, ¿qué necesito hacer? Empezar a buscar lo que debería hacer y no lo estoy haciendo. Entonces, vemos aquí que ese es en cuanto a reconocer, en cuanto a las obras, que nada podemos hacer. Nada puedo hacer, pero espero que tenemos que le demos gracias al Señor y espero que vayamos entendiendo. Entonces, el siguiente punto es como siervos, y es el deber de un siervo, dice como siervos. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos nosotros derecho de hacer. Dice lo que siempre la palabra de Dios me habla y dice, es que tú no tienes derecho de nada. Tú tienes que hacer lo que yo quiero que hagas. Y a veces digo, pero ¿por qué entonces recibo las bendiciones de Él? Porque una de las bendiciones de Él cada día es, nomás despierto a las 6 y digo, abro los ojos, digo, estoy vivo. Y a veces me hago una pregunta y digo, entonces, pues, ¿pero por qué recibo las bendiciones? Una de las bendiciones que veo todos los días es de que puedo abrir los ojos, que unos no lo pueden abrir. Se han ido a dormir y no han despertado. Pero digo, una de las bendiciones, ¿pero por qué entonces? ¿Y por qué me escucha Él? Pero aparte de que he podido, se puede notar, es por sus misericordia de Él. Si no, y hasta en muchas ocasiones yo he quedado y digo, estoy bien falto para el Señor. Pero para eso, por su misericordia y también por su gracia. Porque yo no merecía ser hijo de Dios. Pero por su misericordia y por su gracia es de que he llegado a ser hijo de Dios. Y vamos a ir a Romanos 9:20. Romanos 9:20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y este es un ejemplo que nosotros podemos llegar a entender. Dice, como siervos no
estamos sin derecho, porque pues no teníamos derecho de ser hijos de Dios, pero Él nos ha hecho ser hijos de Dios. Como hace decía el alfarero al vaso, Él lo hace. Si nosotros entendemos eso, entonces debería de cambiar nuestra mentalidad. O sea, esa mentalidad a mí me está siempre, es como, no sé si les ha pasado, pero es como un martillo. Cada golpe que el martillo da, se siente el dolor, se siente algo que está golpeando. ¿Y qué es? Tienes que hacer lo que yo quiero que hagas, no lo que tú quieres. Y para eso debemos de darnos cuenta que no tenemos derecho. Y yo creo que cuando vemos que nos decimos que no tenemos derecho, es porque no hemos llegado a entender realmente de quién somos. O si decimos somos de Él, pero que nos hace falta tomar una decisión. Pero para tomar esa decisión debemos ver a quién le pertenecemos. Porque si le pertenecemos a alguien, si le pertenecemos a Dios y si somos hijos de Dios, debemos de darnos cuenta. Entonces vamos a ver el siguiente, dice, le pertenecemos a Dios. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y saben qué es lo que a veces cuando estaba leyendo y digo, y se me hizo algo como para poder entender. Imagínense, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imagínense que cuando a alguien lo entierran, en vez de que esté enterrado completamente, empieza a sacar las manos y decir, no quiero estar aquí. Y al parecer, parece que así sucediera. Y eso es lo que me hizo a mí hacerme una pregunta. Parece que así estuviera. Pero dice la palabra de Dios que debo de reconocer que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Pero ¿qué es lo que sucede? No, yo vivo. ¿Y qué? No hago las cosas de Él, las que necesito hacer. Entonces dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gloria al Señor si esto está sucediendo. Y debería estar sucediendo. ¿Y por qué? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, en la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si algo que
nos debería de empezar a animarnos a empezar a servir al Señor. Imagínense que nosotros nos pusiéramos en lo que Cristo sufrió en la cruz. A veces pensamos que cada clavo que Él tenía en la mano, a veces me ha pasado a mí. A veces estoy sacando algo con un desarmador, bueno, uso las dos manos y se me zafa el desarmador y me llego a pegar la otra mano. Y digo, ya me lastimé. Y eso duele. Imagínense nuestro Señor Jesucristo lo que tuvo que soportar en esa cruz. Si nosotros entendemos eso, esto es suficiente para que nos demos cuenta que si le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque dice, no porque nosotros queríamos, sino dice, porque dice, el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos entender, si nosotros entendemos que Cristo se entregó por nosotros y todo lo que Él sufrió. Y saben que esos clavos a mí me pertenecían. Por todo lo que hacía antes de recibir a Cristo. Aún no haciendo lo que debo de hacer. Pero gracias al Señor por su misericordia y por lo que Él hizo. Y aquí viene donde no podríamos decir, y si entendemos bien, dice, en la cual me amó y se entregó. O sea, no es que todavía le hace falta. Porque si le hiciera falta, entonces no le perteneciéramos a Él. Pero si nosotros entendemos esto, y algo que para que nos quede claro que nosotros le pertenecemos a Él, vamos a 1 Corintios 6:20. Primera Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Y es algo que nosotros podemos, si entendemos, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entender si es que le pertenecemos a Dios, si es que hemos sido comprados. Y si hemos sido comprados, ¿qué tenemos que hacer? Dice, glorificar a Él. Dice, glorificar pues a Dios. Y aquí viene, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces es completamente todo. Y ahí es donde a mí me hace, y digo, la carne está batallando. Pero el espíritu dice, vemos, bueno, los que hemos estado en la escuela dominical hemos podido notar que siempre la carne está haciendo que no
el Espíritu completamente de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios, no hay nada contra el Espíritu de Dios. Y una de las razones que podemos nosotros ver es de que por esa razón nosotros estamos aquí. Porque no hay nada más que el Espíritu de Dios es más fuerte que Él hace y nos hace que nosotros estemos. Aún aunque nuestra carne diga que no, pero ahí podemos entender nosotros en cuanto si hemos sido comprados por precio, entonces debemos de glorificar a Dios. ¿Cómo? Sirviendo. Como el criado, ¿qué necesito hacer? ¿Qué más necesito hacer? Tal vez hay algo que ya hemos hecho. Necesitamos hacer más. Porque si Dios nos dijera, vas a entrar al cielo, pero vas a empezar, como empezamos a ver, vas a empezar a pagar de 20 en 20. ¿Qué sucedería? Nunca vamos a poder pagar. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice que Él nos compró. Y el precio que pagó por nosotros fue su sangre que derramó. Y solo con eso es suficiente si nosotros entendemos corriera para hacer las cosas para el Señor. Y es algo que no sé cuántos conocieron al pastor Mike Casillas. Era uno de, no se me olvida un ejemplo que él puso. Dice, para nosotros, cuando nos hablan y cuando es para Dios, nosotros empezamos y dice, no se puede. Y siempre me recuerda de él porque decía, no, es que no se puede. Y dice, no creo. Y dice, no. Y él decía, ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de que cuando Dios nos ordena, dice, deberíamos de correr para hacerlo? Porque él decía, no dice aquí, bueno, es en todos lados, pero él decía, aquí en Estados Unidos, dice, cuando yo estuve él estuvo en el ejército, decía, cuando un oficial mandaba, dice, no le decía, y aunque hablaba, dice, pero aunque él lo decía hablando, pero dice, nosotros ya estábamos hasta allá del otro lado. Dice, ¿por qué a ese hombre nosotros le obedecemos y le respetamos? No, dice, porque tiene 2 rayas en la camisa, o tiene una, o simplemente solo con el que tenga, dice, una raya, una estrella, lo que tenga aquí, dice, solo con que le veas eso, dice, ahí sí corres. Pero nosotros tenemos uno que nos ha comprado y que Él tiene más que rayas, más que estrellas. ¿Cuánto más para nosotros sería empezar a hacer lo que Dios quiere? Lo que es el deber de un siervo. No esperar que lo que ha sucedido conmigo hasta que te digan. Y que debe ser al contrario. Debe ser, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué? ¿Ya hiciste eso? No. ¿Qué más voy a hacer? Y ahí viene la palabra que siempre se conoce como comúnmente la extramía. ¿Ya corriste una? Corre otra. Y corre, y así va aumentando, va aumentando. Porque aunque eso hagas, no es suficiente.
pero gracias al Señor que Él pagó el precio. Porque si no hubiese pagado completamente el precio, ¿qué fuera de nosotros? Y eso es lo que siempre la palabra de Dios me ha estado hablando. Y vamos a ir a 1 de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Y siempre eso es la batalla. Si fuera para algo más, no llega uno a hacer. Pero debemos de entender que dice, sino como siervos de Dios deberíamos estar haciendo más lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Pero si nosotros nos hacemos un examen, siempre vamos con la tendencia de hacer lo que no queremos, lo que va en contra de lo que Dios quiere. Y entonces, y esas órdenes vienen de Él, de Dios. Y solo eso va a suceder cuando nosotros vemos que viene del Padre la orden hacia el Hijo. Y el que va a poder entender es el que es hijo. Porque el que no es hijo, pues no lo va a entender. Pero el que es hijo sí. Entonces, vemos eso, las órdenes son dadas por Él. Y por lo contrario que nosotros debemos de hacer es obedecer. Es el deber de un siervo, obedecer, hacer. Pero ¿qué más sería en preguntar qué más puedo hacer? ¿Qué más debo hacer? Y saben que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Vayamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios, o sea, Dios mismo vino a servir. Y ese es un ejemplo claro que nosotros debemos de hacer. Y debemos de llegar a entender que si Dios mismo lo hizo, entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pero no, para nosotros siempre se nos sale lo que batallamos, con lo que batallamos, que es la carne, de no hacer lo que Dios quiere. Pero ahí tenemos el ejemplo. Y si pudiéramos ver los ejemplos en cuanto a, bueno, vayamos a Filipenses 1. Y aquí vemos los ejemplos que
vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo dándole ejemplo, dice, a servir. Y aquí vemos en Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, que dice, siervos de Jesucristo. Y si pudiéramos ir más adelante, ¿qué era lo que estaba haciendo Pablo y Timoteo? Sirviendo. Dice, a siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos, dice, en Cristo que están en Filipos. Y ahí vemos que ellos estaban sirviendo. Y bueno, y a través de las escrituras podemos ver que se nombra a Pablo uno de los que más hizo viajes misioneros, el que más predicó, el que más se resalta en la Biblia. ¿Cómo no deberíamos estar haciendo nosotros? Pero ahí viene el pero, de que dice, no, es que no puedo. Y solo nosotros podemos darnos cuenta, bueno, que desde que yo recuerdo la primera vez que, siempre no sé si les he comentado, pero la primera vez que yo vine aquí a la iglesia, el primer sábado que fuimos a evangelizar, y nos tocó con una persona, bueno, yo iba y dije, nunca voy a poder aprender, porque iba con alguien que sabía, y nos encontramos con una persona que nos salió diciendo un montón y dije, no. Y es algo que, y ahí hasta ahora entiendo, dice, no, pero es que tienes que ser siervo, tienes que ir a predicar, tienes que obedecer. Y no solo porque quedaron escritas en los 4 evangelios, donde dice, id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio. Siempre dice id. Y solo con eso podemos resumir nosotros el id. Y el id no es ir despacio. Sí, tienes que correr. Y se me hace algo que cuando para nosotros podemos notar esto en cuanto al valor que de lo que si nosotros valoramos lo que Dios hizo el día sábado, que se va a evangelizar, que se va a compartir. Creo que el pastor mencionó, no recuerdo si fue esta semana, hay 3 benes. Ya nos están usando. Cuando que deberíamos de usar las 3 para poder ir y obedecer. Como siervos debemos ir a lo que Dios quiere. Dios quiere que todos, dice que todos se arrepientan, aunque no quieran, como la primera vez que a mí me pasó. Dije, no, pues este hombre no quiere ni siquiera escuchar todo lo que ya dijo. Pero el mensaje que tenemos que hacer es obedecer y llevar el evangelio. Entonces vemos que como siervos, si es que le damos el valor, y dice, aún así nada puede uno dar. Y vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro. En el verso 1, 18 y 19.
En el verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Será que nosotros sabemos? Deberíamos saber. Y si nosotros sabemos que dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y va a llegar el tiempo donde para nosotros, si el Señor no nos hubiese encontrado, ¿a dónde estuviéramos a cada uno de nosotros en este momento? Si me hago una pregunta a mí, en el infierno, si el Señor no me hubiese encontrado. Al paso que yo iba, no estuviera acá. Pero gracias a Dios por sus misericordias y por su gracia, es que Él permite que podamos que pude llegar no por mí, sino por Él. Y no sé si podrían hacerse exámenes y decir, bueno, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que nosotros sabemos que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir? Si entendemos eso, deberíamos poner conciencia y hacer más para el Señor. Aunque, y esto es algo que a mí me ha estado hablando y dice, tienes que hacer más. No te quedes ahí, tienes que hacer más. Y espero que Dios le ha estado hablando en esta tarde. Y nuestra deuda es tan grande y que no podemos pagar. Y vamos a ir a Ezequiel 20:19. Ezequiel 20:19 dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos. ¿Y qué dice? Ponedlos por obra. Y espero que aquí hayamos entendido lo que Dios nos ha hablado. Dice, ¿quién lo está diciendo? Es Dios. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras. ¿Cuántos de nosotros en esta noche podríamos llegar a pensar y decir, si en verdad Jehová es vuestro Dios, si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad reconocemos que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir y entendemos a quién le pertenecemos, y si le pertenecemos a alguien, no tenemos derechos. Entonces, si todo eso lo llegamos a entender,
Entonces podemos llegar a valorar y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si la parte final del versículo, ponerlos por obra. Y si eso hemos llegado a entender, ponerlos por obra, este sábado va a ser el día que vamos a tener más gente compartiendo. Si es que hemos llegado a entender, hay que ponerlo por obra. Y bueno, esto, porque no podemos pagar nada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo por obra. ¿Y qué es lo que? Bueno, hay un versículo que siempre, si lo ponemos por obra, vamos a ver en Romanos 12, 1. Es un versículo que siempre se recalca mucho. Dice 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo que si hemos entendido y lo queremos hacer por obra, lo debemos de poner por obra, no solo este sábado, que muchos vayamos a llegar, sino en muchas cosas que se necesita hacer aquí. Deberíamos de empezar a buscar qué necesitamos hacer. Pero solo eso va a suceder si usted se reconoce que usted no puede pagar nada al Señor, pero hay algo que usted puede hacer. Es presentarse. Aquí estoy. ¿Qué necesito hacer? Y algo que el pastor nos recordó, digo, porque en el colegio nos mencionó algo y dice, todos los que estamos aquí estuviéramos discipulando, todos los que estamos aquí estuviéramos más en todas las actividades, pero lo que sucede es que en vez de ir aumentando, se viene disminuyendo. Entonces, espero que el Señor les haya hecho entender, como a mí me ha estado hablando y hablando y hablando, y pues el Señor quiere que yo haga más y no haga menos lo que estoy haciendo. Aún así, pues no se puede pagar. Entonces, vamos a regresar a nuestro pasaje donde empezamos. Y aquí vamos a terminar en esta tarde. Dice Lucas 17:7, ¿quién de vosotros teniendo, dice, un siervo, dice, que ara o apacienta ganado, y al volver del campo luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara dice, cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Y es lo que sucede cuando en un criado, él no come primero, come lo último. Entonces vemos, dice el verso 9, ¿acaso da gracias, dice, al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros,
cuando hayáis hecho todo lo que los ha sido ordenado, decir siervos inútiles. Somos, pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. Y espero que el Señor les haya hablado y que hayamos entendido de qué debemos de hacer. Porque parece que es al contrario. Nosotros queremos decirle a Dios, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, y tiene que ser al contrario. Necesito yo hacerlo. Necesito hacer más de lo que estoy haciendo. Y yo recuerdo la primera vez de la primera vez que vine aquí a la iglesia, éramos bien poquitos. Y digo, pero ¿qué pasaría si lo pusiéramos por obra? Hubiera aún más. Y eso es lo que a mí Dios me está hablando. Y espero que el Señor les haya hablado a usted también. Y vamos a ir en oración, y si el Señor le habló, pueda ponerlo por obra. Yo creo que es lo mejor que el Señor quiere, que nos presentemos ante Él. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde y noche. Gracias, Señor, porque aún tus misericordias son tan grandes, Señor, que cuánto estamos faltos, Señor. Cuánto estoy falto yo, Señor, en cuanto a hacer la obra que tú quieres, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, y cada día tú nos das una oportunidad más para que podamos hacer, Señor, lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, por hablarme, Señor. Y gracias porque me haces recordar, Señor, lo que debo de hacer, lo que no estoy haciendo, Señor. Te doy las gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos están tomando decisiones, Señor. Tú, Señor, sabes los corazones, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú los escudriñas, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomándolos en cuenta, Señor, y que puedan estas decisiones no queden en vano, Señor, sino que se pongan por obra. Así tu palabra así lo dice, Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, si hay algunos hermanos que todavía aún quieran tomar decisión, Señor, que seas tú tomándolos en cuenta, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta tarde, y te pedimos, Señor, por la salud del pastor, Señor, que siempre tú pongas tu mano, Señor, en él, Señor, y sabemos que, Señor, tú tienes el control, Señor, y te pedimos en esta noche, Señor, y que nos lleves con bien también a nuestros hogares, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.